Bien, seguimos con los ejemplos de circuitos en paralelo. En esta ocasión quise poner un ejemplo cotidiano. ¿Por qué cotidiano? Porque habla de una plancha eléctrica y de un tostador eléctrico que están conectados a una fuente de voltaje y cada uno de ellos tiene cierta resistencia y están conectados en paralelo. ¿Sale? A una fuente de voltaje de 120 volts. Es la alimentación del circuito. Primero me está pidiendo que represente el circuito eléctrico. Recordemos que represento la fuente de voltaje que tiene polaridad pues, más menos, y la característica de un circuito en paralelo es que los elementos en ambos extremos están conectados a la fuente. Aquí tendría mi resistencia 1 y aquí tendría mi resistencia 2. Recordemos que la 1 vale 60 ohms, la 2 vale 80 ohms. Y aquí tengo una fuente de alimentación de 120 volts. Ojo aquí, hay en diferentes autores, diferentes libros que representan de otra manera el circuito, pero no deja de ser circuito paralelo. Por ejemplo, hay autores que lo representan así. Y luego aquí en la parte de arriba ponen las resistencias. Eso sigue siendo un circuito en paralelo. Aquí me está marcando el paralelo. ¿Por qué? Porque a ambos extremos estos extremos van a un extremo de la fuente, estos extremos van a otro extremo de la fuente. Entonces, eso es lo que importa en un circuito en paralelo. Pero vámonos con lo clásico, con esta representación. ¿Vale? Ya tengo ahí el inciso A, ya lo hice. Ahora voy a ver el inciso B. Me dice que calcule la resistencia equivalente en el circuito. El inciso B me pide calcular la resistencia equivalente y la fórmula es 1 entre RT igual a el recíproco de las resistencias, en este caso son 2. 1 entre R1 más 1 entre R2. Sigo sustituyendo valores. 1 entre RT va a ser igual a 1 entre 60 más 1 entre 80. Como les dije en el video pasado, puedo realizar la división de 1 entre 60. 1 entre 60 me da 0.0166 y 1 entre 80 me da 0.0125. Realizo la suma más 0.0166 y tengo como resultado 0.0291. Este sigue siendo 1 entre RT. Entonces mando para acá el RT y mando para acá mi número decimal y me queda que RT va a ser igual a 1 entre 0.0291. 1 entre 0.0291 me da como resultado 34.36 ohms. Eso es mi resultado. Ok, ya tengo aquí mi resistencia total o equivalente. Ya tengo el inciso B. Ahora, fíjese bien, me dice el inciso C, calcular la intensidad de la corriente que circula por el circuito. Es decir, por todo el circuito. Por todo el circuito. Entonces, para eso necesito utilizar la ley de Ohm. Como me pide corriente total del circuito, entonces cuando me pide corriente total, voy a utilizar voltaje total y resistencia total. ¿Okay? Sustituyo valores. El voltaje total es la alimentación que tiene mi circuito, son 120 volts. Y la resistencia total es la que acabo de calcular, son 34.36 ohms.
esa va a ser mi corriente total. Realizo la operación y tengo como resultado 3.492 amperes. Ese es mi corriente total en el circuito. Ahora fíjese, aquí viene algo bien interesante. Me dice el inciso D: quiero que me digas qué valor tendrá la intensidad de corriente que circula por cada resistencia. Ok, aquí viene algo interesante. A diferencia de los circuitos en serie, en donde la corriente que circulaba por el circuito era la misma en cada elemento, es decir, en cada resistencia, ahora no. Aquí voy a tener una corriente y aquí voy a tener una corriente. En cada resistencia del circuito voy a tener una corriente. Entonces necesito calcular esas corrientes en cada resistencia. Primero me está pidiendo que quiere la corriente en la resistencia 1. Entonces esa la calculo con el voltaje total, igual, porque el voltaje se alimenta, es el mismo el que alimenta a cada elemento, a diferencia del circuito en serie, en donde había un voltaje en cada elemento. Ahora el voltaje va a ser el mismo en todos los elementos, es otra característica del circuito en paralelo. Entonces el voltaje total entre, ahora sí, el valor de la resistencia 1, y como quiero la corriente en la resistencia 2, utilizo el voltaje del circuito entre la resistencia 2. Sustituyo valores: 120 entre 60, y aquí son 120 entre 80. Realizo la división: 120 entre 60 me da 2 amperes, y 120 entre 80 me da 1.5 amperes. Como mi circuito únicamente se compone de dos elementos, al yo sumar esas dos corrientes, la corriente en el elemento 1 y la corriente en el elemento 2, que en este caso serían 3.5 amperes, me debe de dar igual a la corriente total que yo calculé previamente. Recuerden que en el circuito en serie tenía caída de voltaje en cada elemento del circuito. Ahora no. Como es en paralelo, el voltaje es el mismo en cada elemento. Lo que va a cambiar es la corriente, que en el circuito en serie la corriente era la misma en cada elemento, ahora va a variar la corriente en cada elemento.